Bueno, acá tenemos el circuito, el esquema del circuito de un dispositivo que está funcionando para generar una corriente alterna de 220 voltios. ¿Sí? Vamos a ver que este circuito está compuesto por algunas etapas bien diferenciables y que podemos hacer algunos cálculos y ver si realmente está bien diseñado el circuito. ¿Sí? Por un lado tenemos lo que es el transformador. Este transformador, les comentaba a varios de sus compañeros que me hicieron consultas, no es la entrada del circuito, no es por donde vamos a alimentar el circuito, sino que esta es la salida del mismo. Acá tienen disponible los 220 voltios que quieren generar a partir de la batería de 12 voltios que está siendo cargada con un panel solar. Si se acuerdan, bueno, acá tenemos el esquema de un transformador donde tengo una fuente de alimentación de 220 voltios. En este caso, solamente por problemas de la simulación está a una frecuencia de 10 Hz para que se pueda ver bien el gráfico. Si no, debería ir con la frecuencia a la que trabaja la red eléctrica, que es 50 Hz en Argentina. Y bueno, y tengo conectado a ese transformador al lado de mayor cantidad de vueltas del mismo. Fíjense que tiene un signo más en las dos partes del transformador. Este símbolo se usa como una norma, una nomenclatura, una forma de indicar las polaridades de voltaje. Esto quiere decir que si pongo un voltaje positivo en este terminal, el mismo va a inducir un voltaje positivo en este terminal. Si pongo un voltaje negativo acá, en este punto, el voltaje negativo se va a inducir acá. Lo mismo si analizo con respecto a este punto, al que no está marcado. Si hay un voltaje positivo de este lado, el voltaje positivo del lado secundario del transformador va a estar en este punto. Bueno, esto es para saber de qué lado aparece. Bueno, ¿cómo se calcula o cómo podemos saber si el transformador va a elevar voltaje o a reducir el voltaje que le estamos aplicando? En este caso está conectado para que el transformador reduzca el voltaje, así como cuando armaron sus fuentes de alimentación. Tenemos 220 voltios de valor eficaz. Acuérdense que el valor eficaz no era igual al valor máximo, sino que el valor eficaz es igual al valor de pico o valor máximo dividido raíz de 2. Bueno, en este caso ese valor eficaz es 220 voltios y el valor de pico sería 311 voltios más o menos. Bueno, con este voltaje aplicado a este transformador, con una relación 18:1, tenemos los gráficos que se ven acá. Fíjense que cómo está conectado, ¿sí? El canal 1 del transformador, del osciloscopio, perdón, y el canal 2 del osciloscopio están conectados de tal manera que el canal indicado como el conector del canal 1 y del canal 2, indicados como positivo, están conectados en el mismo lado, en la misma marca del transformador, es decir, en el positivo. Positivo del canal 1 en el primario, marcado como positivo, y el positivo del canal 2 en el positivo del canal, perdón, el secundario del transformador indicado como positivo. Entonces vamos a ver las señales que están en fase, es decir, cuando está creciendo la señal del primario, la señal del secundario también está creciendo. Si no lo hubiera conectado así, lo veríamos al revés. Cuando la señal está creciendo en el primario, en el secundario estaría en oposición, el mismo valor pero invertido. Bueno, fíjense, si acá inicio la simulación, van a ver eso, cómo se va generando ese voltaje de menor amplitud en el secundario. Bueno, si hubiera hecho la conexión al revés, es decir, si pongo este voltaje o otro voltaje de este lado, exactamente sería si pongo un voltaje 18 veces menor de este lado,
cuando aplique la relación de transformación, voy a obtener que de este lado el voltaje que entrega el transformador es de 220 voltios por la relación de transformación. Si pongo un voltaje del lado con mayor cantidad de espiras, del lado de menor cantidad de espiras va a ser ese voltaje dividido la relación de transformación. Si pongo un voltaje, una señal senoidal, del lado de menor cantidad de vueltas, voy a obtener un voltaje, en este caso 18 veces más grande, en este caso sería el secundario transformador si lo analizamos de esta forma, que sería el lado que tiene más cantidad de vueltas. Bueno, entonces con esto que estamos analizando acá, podemos mirar de nuevo el circuito y entender un poquito qué es lo que está pasando acá. Si yo aplico ese voltaje de 12 voltios de este lado, de alguna forma que vamos a ver ahora, de este lado va a aparecer esa señal de 220 voltios o un valor cercano. Bueno, es importante tener en cuenta que para que se produzca una transformación como se ve en este caso, que corresponde con la relación de transformación de este transformador, la señal aplicada tiene que ser senoidal. ¿Sí? Como es bastante complejo hacer un circuito que pueda generar una señal senoidal, entonces lo que vamos a hacer es generar una señal cuadrada, ¿sí? Que funciona bastante bien para lo que son dispositivos que consumen poca potencia o dispositivos que no son sensibles, digamos, a los cambios o a los ruidos eléctricos, digamos. Por ejemplo, si es una iluminación, no importa que la señal sea pura senoidal, puede venir con algún poco de ruido eléctrico que no le va a afectar al funcionamiento de la lámpara. Pero si son dispositivos que se están usando en comunicación, por ejemplo, estaría bueno que el circuito pueda generar una señal aproximadamente senoidal. Bueno, en este caso, como les dije, el circuito no está generando una señal senoidal, sino que es una señal cuadrada de 50 Hz. Bueno, vamos a ver entonces. Ya sabemos que esto no es la entrada, sino que es la salida de los 220 voltios que se está usando para alimentar distintos dispositivos en ese lugar de trabajo que funcionan con 220 voltios. Bueno, tenemos por otro lado este circuito integrado que lo van a encontrar como CD4047, que lo tengo acá en la hoja de datos, y fíjense que dice que es un circuito que es monoestable o multivibradora estable. Esto es un comportamiento similar a lo que se podía configurar para un circuito integrado 555 que lo usábamos como temporizador. Circuito monoestable significa que cuando lo sacamos de su estado estable, que puede ser con un pulsador o con un pulso, ese circuito pasa de un valor, por ejemplo, si estaba en un valor bajo, pasa a un valor alto por un cierto tiempo que ustedes pueden configurar a través de resistencias y capacitores, y luego que se termina ese tiempo vuelve a su estado estable. Entonces, esto lo van a ver, por ejemplo, se usaba en general en pasillos o en zonas donde hay escaleras. Ustedes presionan el pulsador. En algunos hoteles que no tienen automático los sistemas de luces en los pasillos, por ejemplo, si ustedes presionan el pulsador se activa la luz y después de un cierto tiempo se vuelve a apagar. Bueno, eso es una forma de generar ese pulso sin necesidad de usar microcontroladores. Es mucho más barato, digamos, que eso. Cuando el costo no se justifica, digamos, se puede usar este tipo de dispositivos. Bueno, y la configuración multivibradora estable es la que está usando en este caso.
Astable es que no tiene un estado estable, sino que va cambiando su estado todo el tiempo, es decir, pasa a un valor alto a uno bajo y después se vuelve a repetir un valor alto, uno bajo. Y estos tiempos de alto y bajo se pueden configurar también con resistencias. En este caso está configurado para que el tiempo que está en un valor bajo sea de 10 milisegundos y el tiempo que está en un valor alto sea 10 milisegundos y que se repita. Entonces entre la parte del ciclo bajo y la parte del ciclo alto, que sería 10 milisegundos y 10 milisegundos, tenemos los 20 milisegundos para que nos dé una frecuencia de 50 Hz. Bueno, fíjense la patita que dice 10 y 11 está indicada como Q y Q con esa liñita arriba que significa Q negado, es decir, el valor lógico opuesto al valor de la otra patita. Si acá tenemos un valor lógico alto o 1, en el otro va a ser un valor lógico 0 o un valor bajo. Bueno, entonces esto se va a aprovechar para poder generar la activación de las dos partes del transformador. Mientras una parte está en bajo, la otra va a estar en alto. Entonces nos aseguramos de que no ocurra una falla por un cortocircuito en la parte del transformador. Bueno, y fíjense un poquito más abajo, vamos a ver, acá ya se ve cómo es que se ajusta, donde dice estable, disparo. Bueno, estas son las patitas que se usan para configurar qué modo va a tener de funcionamiento. Y acá tenemos la pata 1, 3 y 2, donde tenemos una resistencia y un capacitor. Esto se usa para configurar los tiempos de funcionamiento. Y tenemos la pata 10 y 11 que van a ser las que van a activar las salidas donde están los transistores. Y son valores complementarios. Bueno, esto es un poco más detallado, pero por ahora no nos interesa analizar bien esto, sino que vamos a la parte de los cálculos. Acá tenemos, por ejemplo, información del modo estable, información de diseño del modo estable, información de diseño del modo monoestable. Acá tenemos una serie de gráficos donde muestra el pin 13, el valor que va a tener indicado con T1, T2, estos valores se repiten, y el terminal 10, donde tenemos un TA y un TA sobre 2. Bueno, en este caso vamos a usar este que está acá abajo, porque es el que está usando el circuito que les estoy mostrando. Usa el terminal 10 y el terminal 11. ¿Qué tenemos que lograr en nuestro circuito? Tenemos que lograr que este gráfico corresponda a una señal de 50 Hz, es decir, 10 milisegundos en valor alto y 10 milisegundos en valor bajo. Si miramos un poquito más abajo, nos dice que T1 es igual a RC. Bueno, por el logaritmo de esto. Bueno, y si lo resolvemos, nos dice que típicamente T1 es esto que está acá. ¿Sí? Bueno, si seguimos analizando esto, vamos a llegar a lo que vale el valor de TA. Cuando ustedes ponen valores de resistencia en estos cálculos, en estas ecuaciones, perdón, van a llegar a obtener estos tiempos, T1 y T2. ¿Sí? Ponen los valores de alimentación, de resistencia, y pueden calcular cuánto vale T1 y T2. Con T1 y T2 pueden calcular cuánto vale TA, que es el tiempo que está acá, el tiempo total. Y dividiendo TA por 2 van a obtener el valor de cada semiciclo. Bueno, entonces con esto se calcula si es que está bien o no el valor de la frecuencia que tiene el circuito. Entonces, miramos acá, tenemos 22K en serie con una resistencia de 50 kΩ variable y un capacitor de 100 nanofaradios. En este caso es un valor de tiempo ajustable. ¿Sí? Ustedes van a armar este circuito,
y al momento que lo arman lo tienen que ajustar, digamos, el que arma esto. O sea, no es que podemos ver si está dentro de los valores. El valor mínimo va a ser cuando esto esté en cero. El valor que va a tener de resistencia va a ser 22 kilo ohms. Y cuando esto esté en máximo va a ser 72 kilo ohms. Con esta capacidad. Van a calcular los dos tiempos y ahí van a ver si está dentro de lo que tiene que estar los tiempos para que esto funcione a 50 Hz. Bueno, entonces ya sabemos que este circuito genera la señal cuadrada. De acá tenemos un pulso para activar esta parte del circuito y otro pulso opuesto para activar esta parte del circuito. Vamos a mirar acá un poquito. Bueno, esto es lo que estábamos viendo del transformador. Si yo pongo un voltaje del lado de mayor cantidad de vueltas, se va a reducir el voltaje. Y si pongo el voltaje o la energía del lado de menor cantidad de vueltas, voy a obtener un voltaje más alto. Bueno, ahora venimos acá porque estoy para analizar esta parte. ¿Sí? ¿Qué es lo que hace esto? Bueno, si queremos generar esa señal que se vaya invirtiendo en el transformador, una de las opciones puede ser tener este tipo de circuito que ya lo conocen, es un puente H. En este caso son interruptores, pero sabemos que acá van a ir transistores cuando lo querramos armar. Y nosotros lo que habíamos hecho era manejar motores. Acá cuando queríamos invertir el sentido de giro de un motor, poníamos un motor acá con un puente H y decíamos que si queríamos que gire en un sentido, activábamos este transistor y activábamos este transistor. Entonces la corriente pasaba de acá para acá. Si queríamos hacer que el motor gire en sentido contrario, activábamos este transistor y activábamos este transistor. Y la corriente circulaba en este sentido y generaba un positivo acá y un negativo de este lado. Bueno, al hacer esto en un transformador podemos obtener eso que estamos buscando, es decir, una señal positiva por un ciclo, por medio ciclo, y negativa por medio ciclo. Esto es, genero más o menos lo que se está viendo en la pantalla. 10 milisegundos positivo, 10 milisegundos invertido sería negativo. Y la salida del transformador vamos a tener esa señal, que en nuestro caso va a ser una señal cuadrada o aproximadamente cuadrada, porque hay una inductancia, entonces no va a ser exclusivamente cuadrada, sino que va a tener una parte donde va a crecer en forma exponencial. Bueno, este no es el caso de nuestro circuito. Fíjense que no tenemos esta configuración con un transformador y un puente H, pero bien podría haberse hecho ese circuito. Lo que tenemos es un transformador con punto medio. ¿Sí? Lo que tenemos acá es un transformador con punto medio y esto no es un puente H, sino que lo que va haciendo este circuito es activando la mitad del transformador con una polaridad, luego se apaga y se activa la otra mitad del transformador con otra polaridad. Y de esta forma se induce en el lado secundario un voltaje que va a depender de qué parte del primario se activó. Vamos a ver. Acá tenemos, bueno, esta sería una configuración parecida a lo que tenemos. ¿Sí? Fíjense, acá están los puntitos que les decía que están indicando la polaridad de esas bobinas. Es decir, que si pongo un positivo de este lado, cómo va a afectar al secundario. Si pongo positivo de este lado, el positivo se va a reflejar acá. Si pongo el negativo del lado que no está marcado, el positivo se va a generar del lado que no está marcado. Lo mismo con la parte de arriba del transformador. Si pongo positivo acá, de este lado se va a generar positivo acá. Si pongo un negativo de este lado y positivo acá en el medio, esto se va a generar de esa misma forma, digamos, respetando lo mismo que pasó acá abajo. Bueno, fíjense, tenemos dos gráficos, el circuito, y tenemos acá un gráfico que está separando lo que es la activación de los transistores, donde dice voltaje sería en el transistor Q+, y en el transistor Q-, en estos dos transistores que están acá.
Estos transistores se llaman IGBT. Son una mezcla de transistores bipolares y transistores MOSFET. Pero es independiente el análisis de qué tipo de transistores es, así que vamos a ver que en el caso que esté activado el transistor que dice Q+, esto es, hay un voltaje en la compuerta de este transistor, lo que va a pasar en la salida es que va a haber un voltaje de esta forma. Si miramos el circuito, el positivo de la batería, en nuestro caso van a ser 12 voltios, va a estar acá en el medio todo el tiempo. Está ahí, disponible para generar una corriente de acuerdo a qué transistor se activa. Si miramos estos gráficos, primero se activa el que dice Q+, o sea, se activa este transistor. Esto quiere decir que va a estar el voltaje acá y cuando se active va a circular una corriente en este sentido. Al circular una corriente en este sentido, el positivo que está acá va a estar de este lado y va a generar este voltaje positivo en el secundario. Luego este voltaje en el transistor Q+, en la compuerta, desaparece, se hace cero y aparece un voltaje positivo en el transistor indicado como Q-. Ahora este transistor está desactivado, dijimos. Al estar desactivado ya no circula corriente entrando por el terminal del transformador indicado con el punto. Ahora va a estar desactivado, ya no hay corriente. Pero fíjense que está activado, como dijimos, el transistor indicado como Q-. Y esto va a hacer que el voltaje que está acá, en esta parte del transformador, por la batería, que en nuestro caso es de 12 voltios, va a hacer que se genere una corriente en este sentido. Fíjense que es contrario al sentido de la corriente que se generaba en este caso. En este caso era entrando por el terminal indicado con el punto y en este caso va a ser saliendo del terminal indicado con el punto. Por lo tanto, el voltaje en el secundario del transformador va a ser en sentido contrario a la primera parte. Y eso lo vemos acá. ¿Sí? En esta parte que está acá es el voltaje en el secundario cuando se activa este transistor, el transistor Q-. Bueno, esto se repite, ¿sí? Cuando está activado un transistor se genera positivo del lado donde está indicado el punto y cuando está activado el otro transistor se genera positivo del lado donde no está indicado con el punto. Bueno, esto es la señal que obtenemos aproximadamente de 220 voltios y de 50 Hz. Bueno, ahora vamos a mirar un poquito, ya dijimos, lo vimos representado con un solo transistor, pero sabemos que no podemos manejar con un circuito integrado un transistor que maneje mucha potencia, sobre todo si son transistores bipolares, ya que si manejan mucha corriente entre colector y emisor, en general necesitan mucha corriente de base. La forma de poder manejar esto es haciendo una conexión en cascada con varios transistores hasta que logremos que el último transistor sí pueda manejar la cantidad de corriente que necesita el circuito. Fíjense que tenemos tres transistores, 2N2222, BD239 y 2N3772. Es lógico pensar que estos transistores van a ir de menor potencia a mayor potencia. Y tenemos que ver también cómo están conectados estos transistores. Fíjense que el primer transistor estaría tomando el voltaje desde esta línea, donde tenemos el voltaje de la batería, y acá vemos que hay un diodo de protección para que no se invierta la polaridad de la batería, y de esta forma no dañemos ni los transistores ni el circuito integrado. Si no estuviera este diodo y alguien viene y conecta sin querer al revés la batería, este circuito se puede quemar y también se puede dañar el transistor, ya que va a estar con la polaridad invertida. Esto entonces lo que hace es proteger por si alguien conecta al revés la batería, ya que un diodo sabemos que si está conectado en inversa no va a conducir, por lo tanto no va a haber voltaje de este lado. Bueno, entonces acá tenemos el voltaje de la batería menos esos 0,7 voltios que va a absorber el diodo que está acá. Con esos 0,7 voltios restados, ya sabemos que acá tenemos 11,3 voltios, tenemos una resistencia de 100 ohms y
una resistencia de 1 kilo ohm. Bueno, cuando tenemos este tipo de configuración con una resistencia en emisor, esto es un seguidor emisor. Con seguidor emisor se trata de decir que este circuito lo que está haciendo es en el emisor seguir el voltaje que tiene la base. Es decir, que mientras el voltaje en el pin 10 sea un voltaje alto, que vamos a ver acá después que esto es, el voltaje alto va a ser más o menos 9,1 voltios. Esos 9,1 voltios van a estar acá y entre la resistencia del emisor y el emisor va a haber un voltaje igual a este menos esos 0,7 voltios. Suficientes como para activar de nuevo este transistor. El voltaje en este punto va a ser el voltaje que está en la base de este transistor menos los 0,7 voltios. La forma exacta de calcularlo, ustedes saben que es haciendo el recorrido por malla, digamos. Venimos acá, partimos de este punto, planteamos la ecuación de la malla, incluyendo la corriente de emisor, y decimos cuánto vale esa corriente de base, despejamos los valores y, bueno, y vemos cuánto termina siendo el valor de la corriente. Pero podemos analizarlo para ver si está bien hecha, bien planteado por lo menos la conexión. Después, si queremos saber si está bien los cálculos, tenemos que analizar con los valores que tenemos acá. Pero en el caso de este circuito se puede ver que está bien hecha la conexión. Entonces dijimos que el voltaje está acá, va a ser, perdón, el voltaje está acá, en este punto que estoy marcando ahora, va a ser igual al que está acá en la base, menos el voltaje de el diodo base emisor. Lo mismo en este punto, se va a cumplir lo mismo. Este voltaje que está acá va a ser igual al voltaje de la base menos los 0,7 voltios. Y este último transistor, que no tiene ninguna resistencia en el emisor, ya está funcionando como interruptor. Por lo tanto, cuando este transistor está activado, fíjense que acá tenemos el voltaje que viene al punto medio del transformador. Cuando se activa el transistor, lo que va a pasar es que va a circular corriente en este sentido y va a pasar a través del transistor al terminal negativo de la batería. Y esto va a durar 10 milisegundos. Es decir, se activa por 10 milisegundos y circula corriente en este sentido hasta la batería, el terminal negativo. Luego de esos 10 milisegundos va a pasar lo mismo que analizamos recién, pero por estos tres transistores. Estos tres transistores van a activar en sentido contrario la circulación de la corriente por el devanado. Va a pasar del punto medio hacia la parte de abajo del transformador, va a pasar por este transistor y va a llegar al terminal negativo de la batería, y esto va a durar otros 10 milisegundos. Sumando los dos ciclos, los dos semiciclos, tenemos los 20 milisegundos que corresponde a una frecuencia de 50 Hz. Bueno, a ver, bueno, tenemos acá este diodo que está acá, que nosotros lo usamos cada vez que vamos a activar con un transistor una carga que tenga la posibilidad de almacenar energía, como son las bobinas, y que tienen un comportamiento que hace que se induzca voltaje cuando se intenta cortar la corriente en una bobina. Y eso lo vemos en un circuito que usamos que era algo así, digamos. ¿Qué es lo que pasa acá en este transformador? No transformador, sino en la bobina de este relé. Cuando el transistor está activado, está circulando corriente y se almacena energía en el campo magnético. Cuando se corta la corriente de la base, en este caso fíjense que dice que viene de un microcontrolador, cuando se corta la corriente, lo que va a pasar es en esta bobina se va a generar un voltaje positivo abajo y negativo arriba, que se va a sumar al voltaje de la fuente de alimentación. Entonces, si este transistor no soporta ese voltaje de la fuente de alimentación más el voltaje que se induce acá, lo que va a pasar es que se va a quemar, ¿sí? Acá se pueden inducir, dependiendo de la velocidad
de la conmutación más voltaje menos voltaje, pero imagínense que se inducen 30 voltios más los 5 voltios, ahí ya podemos ver que este transistor no aguantaría, creo. A ver, vamos a ver, el 2N2222, vamos a buscar voltaje colector emisor, y sí, fíjense que aguanta 30 voltios entre colector y emisor, mientras está en modo de corte, digamos, mientras no hay circulación de corriente. Entonces este transistor se quemaría si no estuviera este diodo. ¿Por qué si no estuviera este diodo? Porque fíjense que cuando se induce el voltaje positivo acá abajo y el negativo acá arriba, lo que va a pasar es que este diodo va a quedar en directa. Por lo tanto, la energía que está en la bobina se va a descargar a través de su propia resistencia. Va a circular por este punto, por este circuito, perdón, y se va a ir descargando, va a ser cada vez más chiquita. Algo parecido va a suceder en el circuito que tenemos acá. Esto que está acá está descargando la energía que queda en la bobina, que no se está activando en ese momento. Si se activó esta parte de arriba primero y luego se desactiva y se activa la de abajo, en la parte de arriba queda una cierta cantidad de energía que se va a descargar a través de este diodo. Bueno, después tenemos, bueno, acá es, esto que ven acá es, si miramos de este lado, esto es la curva de un diodo rectificador. Fíjense que tenemos en el eje de las ordenadas corriente y en el eje de las abscisas voltaje. Esto es voltaje en el diodo y corriente a través del diodo. Esta parte donde empieza a curvarse estaría representando los 0,7 voltios de conducción directa del diodo. Pero si miramos esta parte que está acá, en general lo que veríamos es la curva que se quiebra donde el diodo se rompe, es decir, donde deja de conducir. Pero si miramos, esto dice BZ, esto es voltaje Zener, en este caso esa curva aparece en el voltaje que está diseñado para que funcione ese diodo. Entonces vamos a ver distintos tipos de diodos que tienen distintas curvas, que pueden ser 1,8 voltios, 3,2 voltios. En el caso que tenemos acá es un diodo Zener de 9,1 voltios. Es decir, acá comenzaría con 9,1 voltios. Y lo que tenemos que ver es que este diodo que está acá va a estar funcionando como una fuente, como un regulador de voltaje. Y la forma de hacer que ese diodo funcione como un regulador de voltaje es hacer que por él circule una corriente de Zener, digamos, que puede estar entre un valor mínimo y un valor máximo. Si miramos el circuito acá, esa corriente se logra a través de esta resistencia. Acá acuérdense que el voltaje que está en esta parte, en toda esta parte, es igual al voltaje de la batería menos este voltaje del diodo que está acá, que es 0,7. Entonces tenemos 11,3 voltios desde este punto hasta este punto. Esos 11,3 voltios están polarizando a este diodo Zener. A través de esta resistencia se logra la corriente de Zener, que tiene que ser suficientemente alta, pero no tan alta como para que el diodo Zener esté en la zona de regulación. Fijémonos que si nos pasamos de corriente, el diodo Zener se va a quemar, y si nos falta corriente, el diodo Zener va a estar fuera de la zona de regulación. Va a tener un voltaje distinto al que estamos buscando. Entonces, si miramos el circuito, podemos calcular a ver si está bien esto. Vemos cuánta corriente podría pasar por acá. Buscamos una hoja de datos de un diodo Zener de 9,1 voltios y vemos si la corriente Zener es la adecuada. Este capacitor y este que está acá ya sería la parte de filtrado de la señal. Tenemos
este capacitor más grande está almacenando la energía con ese voltaje 9,1 voltios. Y este chiquitito de nuevo está acá como para absorber esos transitorios que pueden ocurrir mientras están conmutando los transistores y variando las salidas. Se van a producir pequeñas variaciones de consumo de energía que las va a absorber este capacitor y va a evitar que se produzcan mayores ruidos eléctricos. A ver si me queda algo más acá. Bueno, esta era la forma que se calculaba, digamos, o cómo se representaba el circuito, donde lo que tenemos de este lado es el circuito que se está alimentando. Bz sería el voltaje que está entregando el diodo Zener, que en nuestro caso es 9,1 voltios. Acá donde dice Bz en la curva, está muy empinada la curva, pero es más parecida a esto, sí tiene una cierta pendiente, que no es una línea vertical, sino que tiene esa pendiente. Pero bueno, en este caso sirve para representar que ahí estaría el voltaje. La zona de regulación dijimos que estaba con una corriente mínima y una corriente máxima. Si logramos hacer que por este diodo circule esa corriente, en los terminales del diodo Zener va a haber ese voltaje de Zener. Y así logramos una pequeña regulación o un circuito de regulación de voltaje. Bueno, más o menos eso es lo que quería que vean para que puedan tener una idea si es que no estaban pudiendo interpretar qué es lo que hace cada una de las partes del circuito. Bueno, cualquier cosa estoy a disposición para que me puedan consultar. Acuérdense que este trabajo integrador necesita ser entregado a tiempo para que puedan tener aprobado. Y además tienen que entregar los trabajos anteriores. ¿Sí? Por favor, no se olviden de eso. También cualquier consulta que tengan, realícenla porque ya se está acercando el tiempo de finalización de los trabajos y si no tienen todo entregado no van a poder aprobar. Bueno, espero sus consultas y espero también que les haya servido. Cualquier otra consulta me la pueden hacer, ya saben, por teléfono o por el Classroom, que les voy a estar respondiendo.